Y siguiendo con los enemigos de la santa obediencia, espíritu de independencia, el superior, cuanto más lejos mejor, cuanto menos se meta mejor, no abierto a la oposición, pero vivir lo más posible fuera de la autoridad, que me dejen tranquilo. Espíritu de contradicción, se me ocurren 1000 objeciones contra lo mandado, tendencia a contradecir cualquier opinión con razones no bien fundadas o buscando la peor interpretación del oído para complacerme en ganar una batalla más de inteligencia. Son esas personas como que les encanta la lucha, discutir, espíritu de contradicción, para sentirse que han ganado otra batalla, que son más listos. Terquedad, una vez dicho algo no es capaz de retractarse y dar la razón al otro, no es capaz, se cree infalible. Yo a lo largo de mi vida he conocido personas durante años y años que nunca les he visto reconocer que se han equivocado, nunca, ni dar la razón a otro. Y eso puede tener una base psiquiátrica, esa tendencia inamovible a que yo siempre tengo la razón. Eso se llama trastorno narcisista. Apatía. Pronto se les olvida la obediencia, después de corregirles la retarda, porque en el fondo, bajo una buena cara, no les importa lo mandado. Y ligereza. Sin mala voluntad caricaturizan al superior o su mandato con ironía y escandalizan con su verborrea. Hábitos traídos del mundo contra la obediencia. En el mundo se puede fiscalizar y juzgar todo lo que hace la autoridad y se hace constantemente con la política. Eso se traslada al convento donde hay que imitar a Cristo que cayó y se sometió. En lugar de eso, se hacen políticos dentro del convento. Hasta aquí los enemigos internos. Paso de largo las deformaciones de la obediencia que otras veces les he explicado en otros ejercicios, que Rollo Marín lo explica trayéndolo de aquí, que este es el autor original que trae todo eso, ¿no? Por ejemplo, pues ya les sonará un poco lo que voy a leer, solamente los títulos: obediencia rutinaria, obediencia sabia, obediencia crítica, que lo tienen en la vida religiosa por el padre Rollo Marín, pero él lo trae de aquí, del culto de los votos. Obediencia momificada, obediencia pseudomística, cuidado con esta, porque es el que dice yo soy tan santo que tengo vía directa con Dios. Es el obediencia mística. Como digo, paso de eso ya porque en otras veces se lo he explicado y voy a tratar de no repetirme. Y pasamos a los enemigos externos de la obediencia. El autor pone 2. El primero es los defectos de los superiores, del cual ya he hablado en una homilía y prácticamente leí varios párrafos del libro, así que no voy a repetir. Y el segundo que pone es el mal espíritu de la comunidad. Eso sí que lo voy a leer ahora. En general,
El clima del convento favorece el desarrollo de la virtud de la obediencia. Si se vive la obediencia, pues uno le es más fácil vivir lo que todos viven, pero si se vive lo contrario, entonces es más difícil. Porque el hombre es un ser gregario, es decir, parecido a las ovejitas, camaleones, o sea, tenemos la tendencia a ir por donde va la gente, y eso es una tendencia natural. Entonces, lo heroico es que cuando la mayoría de la gente no va por buen camino, ponerse a ir contracorriente, eso es lo heroico. Pues aquí pasa lo mismo. Sin un convento no hay obediencia, o por lo menos no hay la que tendría que haber. El que quiere ser obediente le va a costar mucho más. Entonces, el clima del convento favorece el desarrollo de la virtud de la obediencia. Sin embargo, también allí pueden encontrarse ciertos partidos de oposición sistemática a la autoridad. Y esta es, sin duda alguna, una de las formas más virulentas del mal espíritu. Formar partido, hacer bandos. Eso es terrible. Es ir acumulando y juntando los reproches de todos, y a veces hasta se crea una lengua especial, un argot, para traducirlos y comunicárselos. Esta se queja de esto, ven, que tú eres de los míos. Esta se queja de lo otro, ven, que tú eres de los míos. Y vamos a hacer un sindicato contra la autoridad, ¿no? A los comentarios acerca de los actos de la autoridad se juntan a veces las condolencias cerca de las víctimas. ¿Cómo se ha pasado con esta? Es que hay que ver, es que no para, y la otra, cómo sufre, y la otra llorando, tremendo, un terremoto. Hay en los conventos agitadores inconscientes, diplomáticos de oficio, por temperamento o por manía, que agrupan a los descontentos y se aplican a envenenar las almas con las pequeñas heridas del egoísmo. Todos sus rasgos están envueltos en suposiciones, en atenuaciones hipócritas, en protestas de obediencia a pesar de todo, salpicadas de suspiros. Y naturalmente en sus condolencias nunca falta un pretexto de caridad, de compasión, de independencia, de carácter. Es que, ay, que esta hermana, pues pobrecita, ¿no? Y hasta de piedad. Son tan fáciles las ilusiones hasta en este terreno. ¿No se llega a veces hasta jactarse de haber hecho capitular o de haber hecho saltar a los superiores? Por fin conseguí que el superior dijera me rindo, renuncio. Y, ¿no? De eso se jactan. Este barrenar la autoridad, que nada excusa y mucho menos justifica, constituye un verdadero atentado contra la unión de los súbditos y la paz de las almas, y es fuente de una infinidad de faltas que no pueden por menos de traer la cólera y los castigos de Dios sobre la comunidad entera, el reino dividido y desolado del que habla el Evangelio. Para guardarse de esa peste, cada uno debe tomar sus precauciones, aunque haya de sufrir persecución, permanecer fuera de todo partido es en una respetuosa y leal sumisión. No escuchéis nunca a los que murmuran de los que representan entre vosotros a la majestad divina, y formad en el bando del superior. Nuestro buen Dios siempre está al lado de la autoridad, nunca al lado de los irregulares e insumisos. Algo así se encontró Santa Teresita de Lisieux en el convento. Había las que estaban a ultranza siempre, fuera priora o no, de parte de la Madre Gonzaga, y del otro lado estaban las que no le caían nada bien la Madre Gonzaga, ¿no? Y ahí estaba Teresita en medio,
pues recibiendo golpes de todos lados. Hay una frase de San Pablo que me la anoté yo en la agenda, que es preciosa, referido a esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice: realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vea quiénes resisten a la prueba. Qué hermoso. San Pablo, en vez de decir a los corintios, no tenéis remedio, esto se hunde, esto es fatal, en vez de eso, San Pablo con el Espíritu Santo se da cuenta de que Dios es capaz de ahí, de ese torbellino de partidos, es capaz de ahí de sacar almas víctimas, almas heroicas. Repito, realmente tiene que haber escisiones entre vosotros, es decir, cizaña, para que se vea quiénes resisten a la prueba, se hacen un trigo todavía de mayor calidad, gracias a resistir las tentaciones e influencias de la cizaña. Y de ahí salió Santa Teresita, rodeada de cizañas. Vamos a ver ahora las cualidades de la obediencia perfecta. Primero, sobrenatural, que no sea por motivos humanos, sino por obedecer a Dios en el superior, lo que hemos dicho y repetido tantas veces. Y el autor hace coincidir este espíritu de obediencia, de fe, con lo que San Pablo en la carta a los Efesios les dice a los esclavos. Vamos a leerlo, el texto de San Pablo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 5 al 7, dice: siervos, podría decir en vez de siervos, religiosas, obedeced a vuestros amos, en vez de amo pongo priora, según la carne, como a Cristo. O sea, si San Pablo le dice esto a los esclavos, imagínense lo que le diría a un convento de clausura. Como a Cristo, con temor y temblor en la sencillez de vuestro corazón, no sirviendo al ojo como buscando agradar al hombre, sino como siervos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. O sea, Pablo, que un esclavo cumple la voluntad de Dios sirviendo a su amo, pues es palabra de Dios. Y sigue San Pablo, sirviendo con buena voluntad como quien sirve al Señor y no al hombre. En ese amo ve a Jesucristo. Pues si esto lo dice de los esclavos, con cuantísima más razón de los profesos libres que han hecho libremente la profesión de obediencia. La obediencia sobrenatural, que se basa en la fe, es respetuosa en palabras y signos por ser la priora el representante de Cristo. Y tiene que tener sumisión de criterio. Es lo que llaman la obediencia de entendimiento, que es la más, diríamos, el techo de la obediencia, ¿no? La de ejecución, una obediencia de hacer lo que me mandan. La de voluntad, que es ya yo quiero hacer lo que me manda el superior, aunque no lo veo claro que eso sea lo más útil, lo más conveniente, pero me lo ha mandado y como me lo ha mandado el superior, me lo manda Dios y lo voy a hacer. Pero no, yo en la cabecita eso no me cabe. Y luego está la obediencia de entendimiento, que es la suprema, de decir, eso aquí y ahora es lo mejor. Pero ¿no ves que, que a ti se te ha ocurrido una idea mejor? Bueno, esa idea mejor tal vez sería voluntad de Dios en otro momento, en otro lugar. Pero aquí y ahora, eso es lo mejor.
Y también la obediencia de entendimiento se llama, que ahora huyen de esta palabra, pero como lo emplearon los santos, no tiene por qué quitarse de en medio, la obediencia ciega, que es la obediencia de entendimiento. La obediencia ciega no es ciega por creer que el superior es infalible. El superior puede ser imprudente y puede mandar cosas que en principio Dios no le gustaría que mandase. Pero en orden al súbdito, si no es pecado, eso es la voluntad de Dios y es lo mejor que puede hacer en ese momento. Y luego ya Dios se encargará del superior. Pero yo no tengo por qué pensar que el superior no coincide con la voluntad de Dios. Eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que lo que dice el superior determina la voluntad de Dios para mí. Y no darle más vueltas. Segundo, no es ciega porque prohíba informar al superior. Todo lo contrario, el diálogo es bueno y es recomendable si es útil y bien intencionado. Dos condiciones para que el representar sea bueno: útil y bien intencionado. Entonces sí, no es que luego el prior o la priora no me deja ni hablar. Bueno, entonces ya tú tranquilo, ya Dios agarrará a la priora y le dará unos buenos azotes cuando Dios quiera. Pero tú, si no te deja informar, pues lo ofreces al Señor y a obedecer. Tercero, no es ciega por negar la conciencia personal, porque uno sabe que por encima del superior está la ley de Dios, los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Por lo tanto, no hay que ser un lacayo. Lacayo es el típico soldado que el general le dice: asesina a ese hombre, y va y lo asesina. Pues yo actúo por obediencia, cuidado. Me mandan a asesinar, pues el responsable es el capitán, yo nada más que ejecuto. Pues no, eso no podemos hacerlo. No niega la conciencia personal. En el buen sentido, la obediencia ciega es que basta ser mandato del superior sin necesidad de otras razones humanas a las que cierro los ojos, por eso es ciega. Basta ser mandato del superior para que sea voluntad de Dios. No necesito yo intentar coincidir lo que yo pienso con lo que piensa el superior. No. Cierra los ojos. Lo ha dicho el superior, no ves evidencia de pecado, voluntad de Dios. Es imitar a Santa Teresita del Niño Jesús, que había tomado la costumbre de no considerar jamás si eran útiles o no las cosas mandadas. ¡Qué bonito! Esta santa está llena de sabiduría, por eso doctora de la Iglesia, y no es que escribiera muchas cosas. Repito porque es una frase: había tomado la costumbre de no considerar jamás si eran útiles o no las cosas mandadas. Esto es la obediencia ciega. Ni lo considero, ni me paro a ver si es o no algo prudente, ni lo considero, ni me paro, ni nada. Segundo, primero hemos dicho sobrenatural, segundo, universal, la obediencia a toda autoridad legítima. Hasta los cargos más altos tienen a alguien a quien obedecer, además de sus constituciones. ¿No resultaría extraño y escandaloso, dice el autor, el encontrar jefes indisciplinados y rebeldes? El superior, por esto, se debe
a sí mismo y a los demás el dar ejemplo. Y ahora vamos a ver un parrafito sobre la obediencia al sumo pontífice, que por cierto, esta mañana estaba viendo algunas noticias y ha escrito una nueva encíclica del Sagrado Corazón de Jesús, muy hermosa. A primera vista parece superfluo recordar que el Papa es el primero de los superiores. Todos los religiosos están sometidos al romano pontífice como a superior supremo, con obligación de obedecerle en virtud también del voto de obediencia. Y sin embargo, se ha visto algunas veces en algunos religiosos no desobedecer formalmente, pero por lo menos permitirse hasta en público críticas y censuras con relación al jefe de la Iglesia. Habían olvidado que a ellos más que a nadie les incumbe una obediencia completa y filial por su profesión y por el mismo privilegio de la exención que los somete directamente a la jurisdicción pontifical. Digámoslo con entera franqueza, no se puede negar que se encuentran religiosos y hasta a veces capellanes y superiores que prefieren sus miras personales, sus comodidades y el uso caprichoso de su autoridad a las prescripciones más terminantes de la Santa Sede. Me callo. A los superiores legítimos. Dice San Francisco de Asís: entre todas las gracias que he recibido de la bondad de Dios, decía San Francisco de Asís, una es esta, que si me ponen de guardián al que lleva una hora de novicio, le obedezco tan puntualmente como al más antiguo y al más grave de los frailes. Este hombre tenía fe. Una hora de novicio y le ponen de jefe de todos los franciscanos. Y San Francisco de Asís es el primero que va a rendirle homenaje, pleitesía. Cuanto menos grande es la autoridad del superior, cuanto menos realzada está esta autoridad por el prestigio de las cualidades personales, más méritos tiene nuestra obediencia, porque entonces solo está inspirada por el deseo de agradar a Dios. Si yo no obedezco a un superior, cargo el sea que a cargo que tenga, por circunstancias humanas, su santidad, sus defectos, su trato conmigo, etcétera, si yo aminoro esa sumisión por eso, no he aprendido a obedecer con obediencia religiosa. Y dice San Alfonso María de Ligorio, este es el que no tiene pelos con la lengua, a ver qué dice ahora. Todas las oficialas del convento, enfermeras, refectolera, sacristana y otras a las que quiere la regla que se obedezca, en la obediencia a la abadesa pueden deslizarse con facilidad consideraciones humanas. La sumisión a las oficialas será para vosotras la mejor señal del verdadero espíritu de obediencia. Cuanto menos miedo me dan, pues más razón para obedecer, porque ahí obedezco por Dios.
Es signo de obediencia perfecta querer obedecer a los iguales, a no ser que haya un impedimento. Dice San Bernardo: ¿quién me diera 100 superiores para gobernarme en vez de uno solo? 100 superiores, que todos estén ahí, haz esto, haz esto, haz esto. Y San Bernardo disfrutando, el último de todos, haciendo lo que quieren los demás. Esto al revés, porque son místicos. Los místicos son los que ven todo al revés, o mejor dicho, los que lo ven derecho, al contrario de todo el resto del mundo que lo ve todo al revés. Son los más sensatos, ¿no? Aunque tengan apariencia de locos. Nos hemos acostumbrado a ser locos, pues ya lo vemos normal ser loco. Hay uno que está sensato, un místico, y dice: a este le pasa algo. Dice San Pablo en 1 Corintios 9:19, dijo que él es el servidor de todos.